bueno, el objetivo de la sesión de hoy es una charla informativa acerca de la especialización de Databricks. Sí, bueno, para quienes no me conocen, me presento muy rápidamente, ¿no? Me llamo Brangovich Ordóñez. Pueden encontrarme en LinkedIn con toda la información de mi perfil. Sí, lidero el equipo de ingeniería financiera en Alicorp hoy en día, ¿no? Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro de la banca y estos 2 últimos años más enfocado en el tema del negocio de consumo masivo, que es de Alicorp, ¿no? Y bueno, básicamente me he encargado todos estos años de poder implementar soluciones para gestionar riesgos, ¿no? Riesgos en diferentes estadios, ¿no? Tanto la gestión de la estrategia de data, el diseño y la construcción, la implementación de los modelos y toda la parte analítica que pueda derivar para poder gestionar decisiones de manera óptima, ¿no? Tanto en la banca, ¿no? Como también hoy en el negocio de commodities. Así que pueden conversar conmigo para lo que gusten, ¿no? Hay siempre mucho tema de I+D, innovación y desarrollo, que me gusta potenciar en los equipos, así que nada, pueden agregarme con todo gusto. Sí, bien, como les decía, el objetivo de esta sesión es poder brindarles una charla informativa, ¿sí? Acerca de esta especialización de Databricks usando Azure, ¿no? Y bueno, primero, antes de empezar, ¿no? Enfocar y definir que el alcance de esta especialización está definida y acotada, ¿no? A la parte de analítica, a la parte de business analytics, ¿sí? Hemos tratado de hacer un producto que sea bastante híbrido en diferentes estadios, ¿sí? Y esto lo comento porque hoy en día, para evaluar un pipeline donde se tenga una solución robusta, sé que existen diferentes, o ustedes saben que existen diferentes perfiles, ¿no? Un data engineer, ¿no? Un data modeler, un data analytics, ¿no? Un developer. Entonces, son especialidades muy marcadas que, en definitiva, ¿no? Cada uno pues tiene un sesgo, tiene un alcance y tiene un objetivo. Esta especialización está enfocada, eh, tiene una porción de data engineer y tiene un fuerte componente de data analytics, ¿sí? Entonces, es un mixto, pero no es un 100% data engineer. Eso lo quiero acotar porque es importante mantener esas diferencias para que se entienda cuál es el objetivo de este curso. Entonces, como ya lo estamos acotando, sí es importante aterrizar que uno de los requisitos previos de lo que vamos a hablar es que ya vengas con un conocimiento de SQL a nivel básico o intermedio, ¿sí? En esta especialización no nos vamos a enfocar mucho en definir qué es un select, un where, un join, no vamos a repasar cursores, no vamos a repasar, no sé, triggers o cualquier otra sentencia que sea de mediana complejidad o un ETL en una plataforma on-premise. No, vamos ya de frente a asumir que algunos componentes ya se conocen y vamos a trabajar más bien explotando las bondades de lo que se haría en una solución cloud versus lo que se podría hacer en una solución on-premise y cuál sería el valor agregado, ¿no? Entonces, es básicamente conocer un poco el alcance de gestionar base de datos en general, no necesariamente SQL, cualquier tipo de lenguaje de base de datos, en general Oracle, MySQL, Postgres, es completamente indiferente, ¿no? Y bueno, un conocimiento básico sobre lo que es Azure. No es necesario tener un conocimiento profundo, ¿no? Pero sí que tenga una idea conceptual de cómo funcionan los servicios en la nube. Esto es opcional en este último punto, ¿no? Y bueno, es recomendable si el tema de la integración de reportería a través de Power BI, ¿no? Y el manejo de Python, que sí lo vamos a usar de manera bastante fuerte dentro de Databricks, ¿no? Es un componente que es prácticamente un must-have dentro de la plataforma, ¿no? Bien, quiero empezar esta lámina, ¿sí? Comentándoles un poco cómo estamos estructurando esta malla curricular, ¿sí? Esta certificación de Databricks. Y es básicamente que lo hemos enfocado, como les dije al inicio, en un fuerte componente de lo que es un Data Engineer, con un componente también bastante sólido de lo que es un Data Analytics, ¿sí? Entonces, tú sales de esta especialización enfocándote bien en toda la parte de cómo ingestar datos, ¿no? Y cómo transformarlos a través de un Databricks, bueno, usando Databricks con Azure, ¿no? Y cómo lo vas a transformar, ¿sí?
Entonces, empezamos con esta malla, ¿sí? Por todos los fundamentos de lo que es Azure, los principales componentes de la nube de Microsoft, ¿no? Entramos un poco en las definiciones de Databricks, luego pasamos a toda la gestión de almacenamiento con el Data Storage y ahondamos un poco en Spark, ¿sí? Ahora voy a entrar al detalle de cada uno de estos, pero me gustaría que tengan todo el overview primero, ¿no? Entramos a trabajar con Spark, ¿no? Vamos a hacer una gran cantidad de conexiones con Spark, trabajando directamente en Databricks, ¿no? Conectados a instancias en Azure, ¿sí? Y luego viene un punto bastante fuerte, ¿sí? Que no sé si alguno de ustedes estuvo en la charla anterior, pero hicimos un pequeño piloto de streaming de data, que es básicamente poder generar ETLs en la nube, ¿no? Del apoyo de rutinas implementadas en Python, en Databricks, exportadas también con el Azure Data Factory, ¿no? O integradas dentro del add-in del device que está en Azure para streaming data, ¿no? Luego también reforzamos y entramos a toda la parte de SQL en Databricks, todas las conexiones y consultas que se pueden hacer directamente con Databricks como capa principal, ¿sí? Y los dos últimos puntos, pero no menos importante, es la gestión y el gobierno y el manejo de buenas prácticas, ¿sí? De cómo se debe gestionar un proyecto analítico usando Databricks. Uno de estos fuertes componentes que está sonando mucho hoy en día en muchas organizaciones, ¿no? Es el tema de DevOps, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar de una manera eficiente, ¿no? El gobierno y el flujo de información, el flujo de iniciativas, el flujo de pases a producción, la gestión de cambios que voy a tener en mi plataforma para yo mantener un modelo ágil, ¿sí? Si yo tengo que estar gestionando una serie de actualizaciones en desarrollo que tengo en Databricks, ¿cómo voy a actualizar ese gobierno? ¿Cómo voy a actualizar esta gestión técnica para mantener esa agilidad de cara al negocio, ¿no? Entonces, por eso son Developers and Operations, ¿no? DevOps. No, entramos a un mundo bastante interesante, hay todo un tema de framework de trabajo, ¿no? Y esto lo acompañamos mucho de la gestión de seguridad y monitoreo, ¿no? ¿Cuáles son los principales drivers que se deben tener para poder gestionar de forma óptima la seguridad, ¿sí? Dentro del entorno de Databricks y dentro del entorno de la gestión de un data lake, de un delta lake, ¿no? Y cuál es el monitoreo que debemos hacer para mantener una gestión óptima de nuestros procesos que estamos definiendo, ¿no? Por último, vamos a trabajar una presentación, un trabajo final, donde involucre un desarrollo, un pipeline bastante estructurado, ¿no? Dentro de una solución que a ustedes les permita potenciar todos estos puntos que estamos conversando, ¿no? Desde la ingesta de data, la transformación de la data, el uso de Spark para consumir esta información, el streaming de data para poder transformarla e imprimirla en un cubo, ¿no? Cómo extraemos y explotamos esto a través de una analítica en el SQL, a través de Databricks, y cómo gestionamos este gobierno de una forma ágil para mantenerlo. Entonces, es importante ver estos componentes. Por eso les mencionaba al inicio que empezabas con unas definiciones de Data Engineer y luego pasabas a las estructuras más sólidas dentro del modelo de implementación, ¿no? Son 52 horas académicas, hay bastante tiempo para poder enfocar cada uno de los puntos, ¿sí? Y esto es un poco el detalle de cada uno de los componentes que hemos venido mencionando, ¿sí? Como les decía, en Azure Fundamentals empiezas en la introducción de lo que es Azure, cuáles son los componentes, cuáles son las principales instancias, ¿no? ¿Qué es un Data Factory? ¿Cómo puedo crear una máquina virtual? ¿Cuáles son los servicios, ¿no? Explotamos mucho los conceptos relacionales que hay dentro de los servicios de las bases de datos que son bastante sencillos de crear, ¿no? Y bueno, básicamente tenemos un profundo conocimiento del entorno para poder familiarizarnos, ¿no? Es un servicio que ustedes pueden probar de modo demo también hoy en día. Si se suscriben a Azure les da un crédito de $200. Entonces, cualquiera de ustedes puede acceder a una versión completa de casi todas sus bondades, ¿sí? Y luego entramos a las definiciones de Databricks. ¿Por qué es importante usar Databricks? ¿Cuál es la diferencia de usar, por ejemplo, esto versus un Cloudera, que es básicamente te ofrece el mismo servicio? Bueno, con algunas diferencias, claro está, en términos de soporte y otras derivadas.
¿no? ¿Por qué debería usar Databricks y no cómo genero alguna diferencia o divergencia de mis proyectos analíticos usando Databricks versus usarlo, no sé, todo en on-premise o todo de manera por fuera, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que damos como iniciativa analítica? ¿Sí? Vamos a crear servicios en Databricks, tenemos que crear los clusters, los nodos, ¿no? Para poder trabajar dentro de una instancia definida en Databricks. No vamos a revisar su arquitectura y cómo necesitamos generar esa integración en nuestros servicios. Y por último, vamos a ver toda la integración de Apache Spark, ¿no? PySpark para la integración con Python, ¿no? Y bueno, los clusters que ya lo estaba mencionando hace un momento para poder integrar todo nuestro ecosistema de Databricks y tenerlo muy definido para que esto pueda funcionar de manera óptima, ¿sí? Luego pasamos un poco a la parte de Data Store, que es toda la parte de gestión de información, la parte de storage, la parte de almacenamiento, ¿no? Todos los formatos de integración que vamos a tener en Azure, creación y trabajo de fuentes de datos, data frames, ¿no? Cómo vamos a integrar un data frame con PySpark, ¿no? Integrado directamente ahí en Databricks, ¿no? Cómo lo vamos a enlazar con nuestras instancias en la nube, amarradas directamente con Azure, ¿no? Bueno, todo el tipo de joins, interacciones que vamos a tener con cualquier integración de tablas dentro del data frame y algunas consultas de SQL directamente, ¿no? Luego viene toda la parte de Spark Query en general, que es la parte más transaccional, más estructural dentro del curso, ¿no? Como ustedes saben, manejamos hasta la parte de Spark toda la gestión de modelos no relacionales, ¿no? En la parte de Spark Query ya vamos a trabajar un poco con algunos APIs más interesantes, ¿no? Toda la parte de Koalas, que es básicamente la integración de APIs de Pandas en Python con Apache, ¿no? Y bueno, vamos a reenfocar bastante con toda la gestión de manipulación de datos, ¿sí? Vamos a aplicar aquí mucha transformación de data. Vamos a crear muchos cubos, muchas dimensiones dentro de la instancia de Spark en Databricks que nos permitan seguir algunas reglas de negocio. En resumen, vamos a empezar a hacer cubos, ¿no? Y luego de esto viene ya un poco cómo vamos a darle vida a la data en tiempo real, ¿no? Al streaming data. Vamos a ver ahí los componentes que necesitamos para poder hacer el streaming. En Azure hay varias instancias que podemos crear. Podemos hacerlo a través de un Data Factory, hacemos un Data Flow, o podemos crear también directamente una instancia de streaming que nos ofrece Azure, y vamos a ver un poco las diferencias dentro de cada una de estas, ¿sí? Generando y consultando a través de un Delta Lake. Vamos a ver también qué implica un Delta Lake respecto al famoso Data Lake, ¿no? Cómo integramos esto en Azure, qué tan sencillo es crear un servicio de Delta Lake y cómo lo podemos integrar con nuestras instancias de Databricks, ¿no? Y vamos a empezar a explotar este Delta Lake. Vamos a empezar a hacer consultas, consultas en general, queries, explotando la información del Delta Lake, ¿no? Y vamos a generar un proceso de real time con este Delta Lake. Entonces, hay mucha información y mucha data que tenemos que procesar dentro de esta especialización, sobre todo por la parte que involucra poder llegar a gestionar información en tiempo real, ¿no? Eh, por último, y no menos importante, ¿no? Vamos a crear también, bueno, una serie de endpoints dentro de Databricks, ¿no? Que nos va a permitir estructurar de manera más eficiente todas las instancias y todas las ejecuciones de nuestros modelos de queries, ¿no? E integrar esta gestión de data en tiempo real en un reporte, ¿no? En un reporte de Power BI que te permite a ti ver cómo monitoreas esta información de acuerdo a la demanda. ¿Cuál es la mejor estrategia para poder golpear tu base de datos, en este caso si es un Delta Lake, ¿no? Sin que afecte el ecosistema que tú tienes conectado, ¿no? ¿Por qué no lo debes conectar a una base transaccional data en tiempo real, ¿no? ¿Cuáles son las mejores metodologías, ¿no? Y cuáles son las diferencias para poder gestionar esto de manera bastante ágil. En la parte de DevOps, sí, vamos a trabajar mucho la integración con los modelos y el framework de DevOps actual, ¿no? Vamos a ver cómo podemos trabajar mejoras continuas, gestión de código, versionamiento, ¿no? Cómo debemos trabajar estas políticas para que nuestra gestión sea más ágil. Y por último, en la seguridad y monitoreo vamos a ver todo el test de pruebas unitarias. Una vez que ya termino de hacer un desarrollo, cómo genero test de pruebas unitarias. En Databricks, similar a los que manejan Python, puedes hacer todo un test unit, ¿no? Es muy similar a lo que se maneja, por ejemplo, en Visual Code, ¿no? Cómo integramos esto con el código versionado, ¿no? Cuáles son las mejores prácticas para mantener
diferentes ramificaciones, por ejemplo, si lo integramos con Git, ¿no? Tenemos en GitHub diferentes instancias, branch, que se conocen en GitHub, que podemos ir gestionándolo, ¿no? Seguridad y monitoreo, ¿no? Y un monitoreo constante de todas las instancias de nuestro clúster y también de los queries que nosotros vamos explotando. Como les dije, al final vamos a mezclar todos estos conceptos de punta a punta, ¿no? Dentro de un trabajo final que pueda explotar ustedes como profesionales analíticos, ¿no? Todas las ventajas del servicio de Databricks. Esto es una especialización, vuelvo a repetir, enfocada más en la gestión de un business analytic con un componente mediano de data engineer, ¿no? Con un componente mediano de data engineer que te va a permitir, pues, manejar un ecosistema más híbrido, ¿no? Balanceado dentro de una solución cloud.